Bueno, ¿todos pueden ver ahí la presentación? Sí. Sí, Perfecto. Sí. Bueno, lo que vamos a trabajar hoy entonces es en el mismo marco de calor y temperatura que veníamos viendo antes, solo que ahora vamos a sumarle unas palabritas nuevas y una de ellas es el calor específico. Como bien dice el nombre, el calor específico es específico de cada compuesto, ¿sí? O sea, cada material va a tener su propio calor, no es lo mismo el calor del hielo, del agua, del cobre, del, por ejemplo, vapor, de cualquier sustancia van a tener calores diferentes, ¿sí? Avanzamos un poquito, y la definición propia del calor específico, la definición del libro, es la cantidad de calor necesaria para producir un aumento de temperatura de 1 grado centígrado en un material determinado. O sea, cuánto calor, cuánta energía en forma de calor le tengo que entregar a un material para que aumente 1 grado su temperatura, ¿sí? Para que pase, por ejemplo, de 17 grados a 18 grados, ¿sí? Se utiliza en la definición el tema de grados centígrados, que era una de las escalas que nosotros vimos la clase anterior y que sabíamos que existían más, pero generalmente la de grados centígrados es con la que nos sentimos más cómodos en Argentina y trabajamos sobre esa. Otra definición de calor específico de otro libro es la propiedad de cada sustancia que indica la energía necesaria para que una unidad de masa varíe su temperatura en una unidad. Es más o menos lo mismo, seguimos hablando de que es específica de cada sustancia, o sea, de cada compuesto, y que esa definición indica que tiene que variar 1 grado, una unidad, el material, 1 grado de temperatura. Entonces, eso es lo más importante de calor específico. Vamos a avanzar. Los materiales que se calientan rápido y se enfrían rápido, o sea que tienen esa variación rápida de calor, son los que tienen un bajo calor específico. Necesitan poca energía para variar su temperatura. En cambio, los que se calientan lento y se enfrían lento, tienen gran calor específico, porque requieren mucha energía para producir ese cambio, ¿sí? ¿Se acuerdan que estábamos hablando de calor y temperatura? Si recuerdan la clase anterior, el calor era esa transferencia de energía y la temperatura era propia de cada compuesto. Bien, seguimos. Entonces, como dijimos que el calor específico era propio de cada sustancia, acá tenemos una tablita que les va a servir para hacer los problemas que voy a dejar, que es la tabla de calor específico de algunos componentes. Entonces, fíjense, el agua, fíjense que son valores relativamente bajos, son números chiquititos. El agua tiene el número más alto de estos compuestos, por lo menos, que es 1. ¿1 qué? 1 caloría sobre grados centígrados por gramo. Todo eso, todo ese choclo es la unidad del calor específico. Tiene que tener todas esas unidades. Caloría dividido gramo por grado centígrado. El alcohol, por ejemplo, tiene 0,58, el aluminio 0,219, plomo 0,031, y así seguimos en la tabla. Fíjense, el vapor de agua 0,48, menor que el del agua. Esta tabla les va a servir para hacer los ejercicios, así que cuando tengan que resolver la guía que les voy a poner en el campus, tienen que volver a esta diapositiva o a esta presentación para sacar este dato, el del calor específico, que no va a estar aclarado en la guía, ¿sí? Así que eso es importante. Bien. ¿Alguna duda hasta acá de qué es calor específico? Avanzamos un poquito entonces. Bien, entonces ya sabemos qué es calor específico. Ahora vamos a ver qué pasa cuando hacemos intercambio de calor entre dos sustancias. Para eso tenemos que conocer una formulita. La fórmula me dice que Q, esta Q, sería el calor, que puede ser calor entregado o desprendido, o sea, añadido o cedido,
es igual a calor específico, también lo pueden encontrar como CE, ¿sí? De calor específico, según el libro, puede cambiar esa letrita, por masa, por delta temperatura. Este triangulito lo vimos cuando trabajamos electronegatividad, que hacíamos la diferencia de electronegatividad. Y se acuerdan que era en la electronegatividad el mayor menos el menor. Bueno, acá en delta temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Porque recuerden que estamos evaluando un cambio de temperatura. Estamos evaluando el calor que yo tengo que perder o entregar para que se efectúe un cambio de temperatura. Entonces, si partimos de un compuesto que tiene una temperatura inicial, por ejemplo, de 10 grados y después la temperatura final va a alcanzar los 90 grados, yo tendría que hacer la final menos la inicial, los 90 menos los 10. Y ese es el delta que va en la ecuación, ¿sí? La cantidad de energía recibida o cedida por un cuerpo para variar su temperatura se llama calor sensible. Y la cantidad de calor que se absorbe un cuerpo depende de su masa, su calor específico y la variación de temperatura. Eso es lo que significa esta ecuación, que yo para saber el calor que va a ocurrir en ese cambio de temperatura, voy a estar influenciado por estas variables. Calor específico del compuesto, no es lo mismo que yo quiera entregarle o cederle calor al agua que al hierro, porque recién vimos en la tabla que tienen calores específicos diferentes. La masa que hay puesta en juego en esa sustancia, en esa reacción, no es lo mismo que yo quiera bajar la temperatura de un vaso de agua que del mar entero, y la diferencia de temperatura, o sea, cuánto calor voy a tener que entregar o ceder para que haya una variación, depende de qué tanto sea esa variación. No es lo mismo que quiera cambiar 1 grado a que quiera cambiar 90 grados la temperatura, ¿sí? Entonces, todas esas variables intervienen en esta ecuación. Y ahora sí, vamos a hablar un poquitito de equilibrio térmico. O sea, seguimos todo trabajando de lo mismo. Les voy introduciendo esas palabritas nuevas, pero estamos todo dentro del calor. Bien, ¿qué pasa ahora? Vamos a suponer que estamos haciendo huevo duro, ¿sí? Eso se pone el agua hirviendo, los huevos, y una vez que pasa el tiempo, apagamos la hornalla, y yo lo que hago, por ejemplo, es poner eso, agregarle agua fría de la canilla y dejarlo un rato. ¿Alguien más hizo eso o hace la familia eso? ¿Dejarla en agua fría un rato? ¿Antes de pelar el huevo? Sí, sí, Bien, ¿qué hacemos ahí? Entonces lo dejamos con agua fría, nos vamos a hacer otra cosa, cuando volvemos, el agua está tibia. El huevo se enfrió un poco, pero el agua que yo la puse fría ahora está de una temperatura más elevada. Porque ¿qué está pasando ahí? Está pasando una transferencia de energía, una transferencia de calor. Y esa transferencia de calor ocurre hasta que se alcanza un equilibrio, es decir, hasta que se igualan las temperaturas, por así decirlo, del agua y del huevo duro. Entonces, ese ejemplo, que es muy casero de la cocina, lo que está ocurriendo es un equilibrio térmico. Como dice acá, para enfriar un huevo podemos dejarlo con el agua, como dijimos recién, y con eso no solo baja la temperatura del huevo, sino que también aumenta la del agua, hay una transferencia. Las partículas que constituyen el huevo tienen una agitación mayor que la del agua, o sea, energéticamente, corpuscularmente, lo que está pasando es que el huevo, al estar más caliente, tiene una agitación mayor de sus partículas. Y al ponerse en contacto unas con otras, esa energía cinética se va perdiendo y va entregando ese movimiento, como muestran las partículas, va entregando energía cinética al agua que rodea al huevo, el agua que originalmente estaba fría. Y eso se va modificando la energía cinética de las partículas del agua, que empiezan a moverse hasta esta transferencia de movimiento de energía cinética ocurre hasta llegar a un equilibrio. Lo que ocurre es, como dijimos, una situación de estabilidad o equilibrio térmico donde se igualan las temperaturas o se llega a una misma temperatura final y ahí termina ese proceso de transferencia de calor o de energía.
Entonces, si bien no vamos a trabajar muy en detalle estas cuentas, sí lo que me interesa que sepan es que cuando nosotros tenemos esa transferencia de energía entre dos cuerpos, lo que se pone en juego es la formulita misma que habíamos visto de calor, solo que tengo que comparar la fórmula de calor de los dos cuerpos. Entonces, por un lado voy a tener un cuerpo que cede energía y por otro voy a tener un cuerpo que absorbe esa energía. Entonces, es la misma fórmula, masa, calor específico, temperatura final menos temperatura inicial, de un compuesto que se va a igualar a la masa, calor específico, temperatura final menos temperatura inicial del otro compuesto, ¿sí? O sea, se iguala el calor de uno de los compuestos con el calor de otro de los compuestos. Esto ocurre por el principio de conservación de la energía, que dice que cuando dos cuerpos a diferentes temperaturas se ponen en contacto, el calor tomado por uno de ellos tiene que ser igual a la cantidad de calor que cede el otro. Acá lo que hace referencia es que el subíndice 1 estaría indicando la solución 1, o sea, el cuerpo que tiene menor temperatura, y el 2 es el cuerpo que tiene mayor temperatura. Y fíjense este detalle, hay un signo menos. Este signo menos indica que el cuerpo cede calor. Y el signo positivo, o mejor dicho, cuando no hay signo, es el cuerpo que absorbe el calor. Entonces, si bien se igualan, para que se igualen, tiene que haber una sustancia o un cuerpo que esté entregando calor, y ese es el signo negativo, y otra que lo esté absorbiendo, ¿sí? Que es la que no tiene signo. Como les decía, no vamos a profundizar mucho sobre las cuentas de equilibrio térmico, pero sí quería que conocieran que la fórmula es básicamente la misma, solo que comparada con la misma fórmula de otro cuerpo, y que uno está cediendo calor, por lo tanto tiene signo negativo, y el otro va a estar absorbiendo. Bien, hasta acá. ¿Algo que quieran que repasemos, que no se haya comprendido, antes de pasar a hacer algunas cuentitas? No. Bien, entonces voy a ir a la parte del calor específico, que la vamos a necesitar para hacer las cuentas, la tablita. Ahí está. Yo los datos de los problemas que no está de calor específico, los saqué de acá, ¿sí? De la tabla de calor específico. Y es lo mismo que van a tener que hacer ustedes al realizar los ejercicios. Van a tener que venir a esta presentación, sacar el calor específico y con ese dato hacer el problema. Bien. Ahí estamos. Bien, vamos a hacer unos ejercicios entonces. Ahí estamos. Acá en el pizarrón. Si ven, copié grande la fórmula principal, que es la que vimos recién, que es calor es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura, ¿sí? Los problemas, estos que yo saqué acá, que es el 1, 2, 3 y 4, van a estar en una guía subida en el campus, ¿sí? El enunciado, digamos. Yo acá lo que hice fue leer el problema 1, sacar los datos principales y ver qué me pedía, leer el problema 2, sacar los datos principales y ver qué solicitaba, y así con el resto, para ser más rápido, ¿sí? Bien, algunos detalles importantes. Este Q de calor, ¿sí? Es un resultado que tiene que estar la unidad en caloría, cal. El tema de las unidades es importante y les va a servir también como una guía para ver si hicieron bien las cuentas, ¿sí? La masa, y acá también es importante, la vamos a trabajar en gramos, porque se acuerdan que la unidad del calor específico era los calorías sobre gramo por grado centígrado, o sea, gramo, tiene que haber gramo en la ecuación. El calor específico es la que vimos recién, que dijimos todo eso, lo voy a anotar acá, la unidad es caloría sobre gramo por grado centígrado, y para temperatura vamos a usar, ya sea temperatura inicial o final, grado centígrado. ¿Sí? Entonces,
Importante eso, respetar las unidades. Si, por ejemplo, un problema les da una masa en kilogramo, bueno, no podemos ponerla directamente acá en la cuenta, porque en la cuenta, en la fórmula, va en gramos. Entonces, primero tenemos que transformarla de kilogramo a gramo, y recién ahí ponerla en la ecuación, ¿sí? Vamos a resolver juntos el primer problema. El primer problema, cuando lean el enunciado, después van a ver que pedía calor. ¿Cuánto calor tengo que darle a un compuesto que era el cobre, que pesaba 500 gramos de cobre, y pasaba de una temperatura inicial de 36 grados centígrados a una temperatura final de menos 4 grados centígrados? Eso es la información del problema. Lo que yo hice es buscar en la tabla el calor específico del cobre, que era 0,093 calorías sobre gramo por grado centígrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a reemplazar en mi fórmula base todos los datos que yo tengo y dejar la incógnita como está, ¿sí? Entonces, calor es la incógnita. En lugar de masa, voy a poner los 500 gramos de cobre. 500 gramos. En lugar de calor específico, voy a poner el dato de calor específico. 0,093 calorías dividido gramo por grado centígrado, y ahí tengo la delta T, la diferencia de temperatura. Temperatura final, y acá ojo con los signos cuando hagan el tema de temperatura, temperatura final era menos 4 grados centígrados. Menos temperatura inicial. Siempre el delta es temperatura final menos la inicial. Y la inicial era 36 grados centígrados. Entonces, en este caso, me quedó menos y menos. Pero hay veces donde les va a quedar más y menos, o depende bien de qué temperatura inicial y final yo tenga, ¿sí? Entonces, ojo al poner los signos. Bien, y acá me van a ayudar ustedes con la calculadora o el celular, que yo no lo tengo a mano. Primero vamos a resolver este paréntesis para no confundirnos, ¿sí? Entonces vamos a hacer menos 4 menos 36, que debería dar menos 40 grados centígrados, ¿no? Entonces, resolví el paréntesis, el resto lo dejo igual. Bien, me quedó medio volado. Entonces, lo que les decía, la importancia de poner todas las unidades de la ecuación es que es un chequeo también para yo ver si estoy poniendo las cosas bien y calculando bien. ¿Por qué? Porque yo ahora puedo, por un lado, hacer la cuenta matemática, que es la multiplicación de 500 por 0,093 por menos 40, no se olviden del menos, y sacar un número, y por otro lado puedo hacer la cancelación de unidades, ¿sí? Siempre que estemos multiplicando y arriba y abajo de la misma unidad, yo puedo ir cancelándolas. Por ejemplo, gramo está acá abajo y gramo está acá arriba, yo podría cancelarlo. Se me va gramo. Grado centígrado está acá abajo y grado centígrado está acá arriba. Se me va grado centígrado. ¿Y qué me quedó solamente? Caloría. Perfecto, porque yo estaba calculando calor. Y el calor se medía en calorías. Si me hubiese quedado caloría y gramo, digo, uy, algo me estoy confundiendo porque solo tendría que quedar caloría, ¿sí? Entonces, cuenta, 500 por 0,093 por menos 40, ¿cuánto da? ¿Alguien con el celu a mano? Si no, lo dejamos sin resolver, pero así ya les queda el resultado. 500 por 0,093 por menos 40. Menos 1860. 870. Muy bien. Calorías. 60.
1870. 60. 60. Bien, ahí lo corrijo. Bueno. Entonces me quedó 1860 calorías y negativo. ¿Por qué negativo? Porque era el calor que tiene que ceder, perder, para pasar de una temperatura a la otra, ¿sí? O sea que el calor les puede dar o negativo o positivo. No cambia nada eso, o sea, cambia el sentido de saber si lo está ganando o perdiendo, pero no es que está mal la ecuación si les da negativo, ¿sí? Entonces, ¿se entiende cómo se resuelve un problema de calor? Todos van a partir de la misma forma base y va a variar según la información o los datos que yo tenga. Bien, borro para ver si llegamos a hacer alguno más. Igual les va a quedar todo subido en el campus. Bien, este ya está. Vamos con el problema 2. El problema 2 me planteaba que yo tenía un compuesto con una masa de 500 gramos. El calor que ganaba, ahora me está dando calor, es 180 calorías. Pasaba de una temperatura inicial de 7 grados y me pregunta la temperatura final. Y acá, ojo, porque este es de los más complicados que les pueden tocar. El calor específico lo saqué de la tabla, no recuerdo si era hierro o qué compuesto era, pero lo saqué de la tablita que vimos en el Geniali. Y lo anoté ahí el valor. Así que, de la misma fórmula, empiezo a reemplazar los datos que tengo. En lugar de calor voy a poner 180 calorías. En lugar de masa, 500 gramos. En lugar de calor específico, 0,11 calorías, grados centígrados, gramos. No se olviden las unidades, vayan poniéndolas. Y en lugar de temperatura final, nada, porque justamente es mi incógnita, así que me va a quedar TF, pero en lugar de temperatura inicial, 7 grados centígrados. Bien, y acá es el peor problema que les puede tocar. Primero vamos a resolver esto que es fácil, 500 por 0,11. A ver, ¿cuánto da? ¿Cuánto da 500 por 0,11? 55. Bien. 55, y ahí tengo que arrastrar todas las unidades. O sea, a lo sumo podría resumir, podría cancelar gramo con gramo, pero me queda caloría sobre grado centígrado. Entonces me va quedando 55 calorías dividido grado centígrado, ¿sí? Los gramos los puedo cancelar. Por temperatura final menos 7 grados centígrados. Y acá tienen dos opciones. Por un lado, pueden aplicar, como vieron en matemáticas, seguramente la propiedad distributiva, que sería hacer 55 por TF y 55 por menos 7, ¿sí? O sea, si tengo un paréntesis, aplico propiedad distributiva. Esa es una de las opciones. ¿Vieron propiedad distributiva en matemática? Sí. Sí. Bien, perfecto. Esa es una opción. La otra opción es pasar esto, o sea, el 55, para el otro lado de la ecuación con el signo contrario. O sea, está multiplicando, ¿cómo pasaría para el otro lado? Dividiendo. Perfecto, entonces me quedaría 180 calorías dividido 55. 180 calorías dividido 55 calorías sobre grados centígrados, igual a TF menos 7 grados centígrados. ¿Sí? O sea, distributiva, o paso lo que puedo para el otro lado para seguir despejando lo que me falta, que es mi incógnita. Acá podría cancelar caloría y caloría. Me quedaría hacer la cuenta 180 dividido 55. ¿Eso cuánto da? 3,27.
3,17 grados centígrados, que es la única unidad que me quedó. Y me sigue quedando igual a temperatura final menos 7 grados centígrados. Entonces, para terminar la cuenta, tendría que pasar el menos 7, que está restando, para el otro lado, sumando. O sea que me quedarían 3,17 grados centígrados más 7 grados centígrados. O Profe, sea, 10,17 grados centígrados. ¿Sí? Es 3 como... 27. 3,27, dale, lo corregimos. 3,27 entonces. Y pasando el 7 quedaría 10,27 la temperatura final. ¿Sí? ¿Se entiende cómo lo resolvimos? Sí. Sí. Bien, perfecto. A ver si llegamos a hacer uno más antes que se corte la video. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el 4. Así hacemos otro ejemplo diferente. El 4 de la guía propone que, ¿cuál es la masa de una sustancia que absorbe un calor de 910 calorías, tiene una temperatura inicial de 192, temperatura final de menos 8, y su calor específico es 0,093, que lo busqué del Genial, ¿sí? Entonces, voy reemplazando. En lugar de calor, voy a poner 910 cal. En lugar de masa, lo dejo porque es mi incógnita, en lugar de calor específico, 0,093 calorías sobre grado centígrado por gramo. En lugar de temperatura final, menos 8 grados, fíjense que acá está pasando de una temperatura inicial de 192 a una de menos 8. Me va a quedar medio feo el pizarrón, 8 grados centígrados. Menos, porque era temperatura final menos temperatura inicial, 192. Borro. Así hacemos el problema. Grados centígrados. Entonces, resolvemos todo lo que se puede. Esto lo dejo igual, 910 calorías, masa, y hacemos menos 8 menos 192, ¿cuánto me da esa cuenta? Menos Menos 200. 200. Perfecto, menos 200 grados centígrados. ¿Qué unidades puedo ir tachando? Grado con grado, y hasta ahí, por ahora. Hago la cuenta que tengo acá, 0,093 por menos 200, Menos 18,6. bien. Caloría, gramo. ¿Cómo lo paso para el otro lado para terminar de despejar la masa? Dividiendo. Perfecto, entonces me va a quedar 910 calorías dividido 18,6 calorías sobre gramos. ¿La masa cuánto da? 910 dividido 18,6. Profe, ¿no es 910 dividido menos 18,6? Sí, menos 18,6. ¿Cuánto da esa cuenta? Menos 48,9. Bien, ahí les hago una aclaración, 48,9. Caloría se va con caloría, me queda gramos, que está bien, porque estábamos calculando una masa y me dio en gramos, ¿sí? Es algo coherente. Bien, acá les hago una aclaración porque es un resultado medio raro.
La masa siempre tiene que dar positivo, ¿sí? Lo que debe haber pasado es que yo al copiar el problema, invertí las temperaturas. En vez puse la temperatura inicial como final y la final como inicial sin querer, ¿no? Por eso es que la cuenta nos da negativa. Si la hubiese hecho, seguramente si lo hubiese puesto bien los datos, nos tendría que dar un valor positivo. Así que esto recuerden que hay que corregirlo, y que en realidad la masa tiene que dar un valor positivo, ¿sí? Porque yo no puedo tener algo que pese menos algo, ¿sí? Tiene que haber sido un error mío al transcribir el problema. Pero bueno, más allá de eso, ¿se entiende cómo despejar las incógnitas que me puedan ir solicitando? Sí. Bien, lo que puede dar negativo es el calor, dependiendo si se está cediendo o se está ganando, y la temperatura, dependiendo el delta, cuál sea la temperatura inicial o final. Masa y calor específico son cosas que tienen que estar siempre positivas, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, lo que me interesaba era que sepamos aplicar la fórmula, que sepamos qué significa cada componente de esa fórmula, y reemplazar en función de los datos que nos vaya dando el problema, y calcular y despejar lo que nos solicite. Eso es lo importante de la clase de hoy. Entonces, les voy a dejar una tarea para practicar todo esto, ¿sí? Una guía con así ejercicios, y que lo intenten. Y recuerden que pónganse las pilas, los que les falte, entregar alguna cosa deudada, porque es una oportunidad para terminar bien el año, hacer un trabajo integrador más tranquilo, y ya liberarse en noviembre y no necesitar la instancia de diciembre o febrero. ¿Alguna duda antes que se corte la comunicación? No. No. Bueno, entonces los libero, chicos. Chao. Chao. Adiós, que tengan Chao, buen día. profe. Chao.